el día de hoy yo personalmente voy a querer empezar con Meta, ¿cierto? Entonces veamos. En este caso, quiero hacer un gráfico para Meta, un gráfico sobre la temporalidad de 4 horas para un day trade. Entonces, lo primero es que a nosotros se nos abre el gráfico de Meta. Recuerden, esta es la plataforma TradingView y a la derecha tengo donde puedo escoger, ¿no? Aquí puedo escoger Microsoft, Apple, Nvidia, Tesla. En este caso yo voy a escoger Meta, ¿cierto? Entonces lo primero que voy a hacer, bueno, lógicamente, pues es borrar el gráfico que ya tenía, que no está actualizado, y se me abre la ventana de Meta. Entonces lo primero que yo necesito es optimizar el gráfico para que se vea bien en mi pantalla, se pueda ver todo conforme y el gráfico esté entendible, ¿cierto? Yo tengo a la derecha los gráficos con los números que me permiten achicar y expandir el gráfico, ¿cierto? Y hacia abajo tengo igual, tengo los gráficos que me permiten achicar o expandir mi gráfico y lo tengo que poner en el punto en el que me permita ver la configuración de tiempo que yo quiero operar. Entonces, digamos que, por ejemplo, el gráfico de Meta se me abra aquí. Me podría estar enseñando 2022, 2023 y aquí llega hasta febrero del 2024. Entonces, este gráfico ya no me está enseñando la acción del precio de Meta para el presente, para el día de hoy. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ir optimizando mi gráfico y ponerlo en el medio, ¿cierto? Digamos que yo para un day trade considero importante esto, esta zona, considero. De aquí de 498, 540, considero esta zona importante. Por lo tanto, voy a ir expandiendo, ¿cierto? Hacia abajo. Si yo hago clic y jalo hacia abajo, el gráfico se achica. Si yo hago clic y jalo hacia arriba, el gráfico se va expandiendo de manera vertical. De manera horizontal igual. Si yo hago clic aquí en los meses y mientras presiono jalo a la derecha, el gráfico se va achicando, se va volviendo más angosto. Si yo hago clic y jalo hacia la izquierda, el gráfico se va agrandando. Entonces, el primer punto que debo realizar es el de optimizar mi gráfico, ¿cierto? Y lo pongo justamente al medio de la pantalla. Por favor, permítanme consultar hasta aquí si quedó claro cómo optimizar el gráfico y por qué es importante. Si no, sin ningún problema podemos volver a repetir la explicación, pero es muy, muy, muy importante poder optimizar nuestro gráfico, ponerlo en el medio de la pantalla y que todo esté claro para lo que queremos operar. Yo quiero operar esta zona, la pongo bien presente al medio, que ocupa una buena parte de mi pantalla y esto es lo que voy a buscar operar. Paulo, ¿es, ¿Sí? es necesario tomar en cuenta días atrás o nada más se puede tener la importancia del gráfico en el día que quieres operar? Correcto. Es muy importante ver lo que está sucediendo días atrás para tener una perspectiva de la tendencia, ¿cierto? En estos días previos, nosotros hemos encontrado cierto soporte aquí, aquí, aquí también. Entonces, al poder ver, por ejemplo, esto pasó el 24 de abril. Ahorita ya estamos 14 de octubre. Han pasado abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Han pasado casi 5 meses. Entonces, aquí en realidad tengo casi todo el año. Entonces, si nosotros estamos buscando un swing trade, vamos a poner nuestro gráfico en una temporalidad de un día o una semana. Por lo tanto, vamos a querer ver por lo menos 3, 4 o incluso 6 meses de la tendencia para poder tener una perspectiva de swing trade. Para un day trade, podemos querer tener hasta 3 meses quizá, ¿no? Y lo vamos a ver en temporalidades diarias. En temporalidades diarias nos permite o temporalidades diarias o de 4 horas. A mí personalmente me gusta de 4 horas porque nos permite ver la acción del precio del día de hoy en una tendencia a corto plazo
sin perder de enfoque la tendencia macro. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es delimitar cuánto es el tiempo que yo quiero graficar. Inicialmente yo voy a empezar desde una perspectiva un poco amplia, ¿no? Un poco swing trade, me voy a ir hasta acá y voy a empezar ahí mi gráfico. Luego, cuando ya tenga el patrón macro definido, voy a intentar agrandar mi gráfico y quizá volver a hacer otro gráfico, pero en temporalidades mucho más chicas. Eso también me va a permitir tener perspectiva del posible day trade. Entonces, primero vamos a realizar el gráfico de manera de swing trade y luego lo vamos a realizar a manera de day trade. Permíteme consultarte, Alma, si quedó claro por qué es importante tener una perspectiva macro, ¿no? De la tendencia. Sí, ya me quedó claro. Ok, perfecto. Entonces, comencemos con este gráfico de meta. Lo tengo en 4 horas y vamos a intentar encontrar los soportes y las resistencias. Entonces, el soporte, como también lo muestra el material del curso, son los puntos en donde la acción del precio, al tener contacto con esa zona, va a tener un fuerte rebote. La resistencia es exactamente lo mismo, pero inverso. La resistencia son esos puntos en donde una vez que la acción del precio llega, tenemos fuertes caídas. Entonces, estos puntos de soporte y resistencia lo que nos indican es que el mercado encuentra en estos valores, ya sea buenos valores de compra o buenos valores de venta. Hay mucha mecánica, hay mucha información muy valuable que está detrás de estos gráficos, que nosotros no podemos verla, no podemos interpretarla, porque al menos que seamos unos expertos en la determinada acción, en este caso meta, hay ciertos acontecimientos, ciertas cosas que van pasando en estos momentos que justifican ya sea las ventas o las compras, ¿cierto? Entonces, cuando la acción del precio cae y forma un rebote notorio, ese precio pasa a llamarse soporte. Cuando la acción del precio sube y tiene un fuerte rechazo, ese precio pasa a llamarse resistencia. Las intersecciones entre el soporte y la resistencia es lo que forma los patrones gráficos. Y los patrones gráficos en la bolsa de valores es una de las técnicas más populares, más comunes para operar la bolsa de valores y forma parte de las estrategias de análisis técnico. Por eso es muy importante estar muy al día con el material del curso del análisis técnico, y cualquier duda que podamos tener de ese material o de las sesiones en vivo de los martes y jueves, pues este es el horario y el espacio para poder resolverlos. No se preocupen, igual cualquier duda que se pueda ir generando adicional, cualquier pregunta es totalmente bienvenida y vemos de desarrollarla hasta que quede completamente claro. Es muy importante dominar estos aspectos en este horario para luego poder asistir a a las sesiones en vivo de los martes y los jueves y poder pues navegar dentro de la sesión entendiendo por qué estamos comprando, por qué estamos shorteando, por qué no estamos haciendo nada, por qué estamos esperando en paciencia, ¿no? Es muy importante tener estos conceptos. Entonces, para dibujar una línea de tendencia, hay dos tipos de líneas en realidad. Hay las líneas horizontales o las líneas de tendencia. Las líneas de tendencia pues no son horizontales y en algún momento van a tener alguna intersección con otra línea horizontal. No pueden haber líneas verticales en el mercado porque la acción del precio nunca va a regresar aquí, ¿cierto? Digamos que yo pongo una línea vertical aquí. No me sirve de nada, ¿no? No me dice nada, no me dice si es soporte, si es resistencia. Luego, cuando pasemos de aquí, ya no va a haber ninguna interacción de la acción del precio con esa línea. Entonces, las líneas pueden ser o horizontales o verticales. ¿Cómo encontrar estas líneas? Las podemos encontrar en nuestra barra de herramientas. TradingView también tiene, perdónenme, Trader Academy también tiene unos tutoriales, me parece, en cómo utilizar el Capital y cómo utilizar el TradingView. Ahí hay un poco más sobre las herramientas. Igual las revisamos. Tenemos, por ejemplo, aquí
abajo del pincel nuestra herramienta. No, permítame corregirme, esto es para los dibujos. Tenemos aquí, en realidad, en la segunda opción tenemos las líneas de tendencia, que son finitas, ¿cierto? Tenemos las líneas extendidas, que son como las líneas de tendencia, pero infinitas. También tenemos las líneas horizontales, ¿cierto? Como estas son mis tres preferidas, yo las tengo en mi barra de acceso rápido y las tengo aquí. Línea de extendida. Estas son mis flechas y estas son las líneas de tendencia, ¿cierto? Entonces, otro importante aspecto es pues tener nuestras herramientas para los gráficos debidamente cargados y posicionados en nuestra pantalla. Entonces, para encontrar soporte, y suena muy simple porque en realidad lo es y es tan simple que sorprende. Realmente sorprende cuando vemos qué tan eficaz y qué tan confiable puede ser. Para encontrar soporte, lo que debemos de hacer es intentar unir soporte mediante patrones gráficos y líneas de tendencia, ¿cierto? Para encontrar soporte bajo esa perspectiva, porque podemos encontrar soporte fundamental, podemos encontrar soporte en base a indicadores, podemos encontrar soporte en base a las velas, podemos encontrar, a mí personalmente me gusta el soporte en base a las líneas de tendencia o las líneas horizontales, para mí son lo mismo. Tenemos que intentar unir esos ciertos puntos en donde hemos visto que la acción del precio realiza ese soporte. Para la resistencia es igual. Entonces, ¿cuáles serían los tres primeros puntos de intersección, los tres puntos principales, perdónenme, donde hemos visto que luego de ese punto el Meta ha tenido un fuerte momento alcista? El primero es evidentemente este. Estos tres son válidos, pero me quedo con este, que es el último. Luego de aquí hubo un gran impulso y habría adicional este. Entonces yo voy a intentar interseccionar estos tres puntos de ser posible sin cortar las velas, ¿cierto? Sin cortar por debajo de ninguna vela. A ver, déjenme primero ir al gráfico de un día. Ok, en el gráfico de un día se ve de esta manera. Quería un poco más de perspectiva. Y regreso a mi gráfico de las 4 horas. Entonces, yo puedo, para que un punto sea válido, puedo coger el vértice de la mecha de la vela o también puedo coger el vértice del cuerpo de la vela. Déjenme hacer un zoom in. Estas son las velas, ¿cierto? De los gráficos. Las velas, el cuerpo es, pues, donde se ve, ¿no? Como este vendría a ser como el cuerpo de una vela. Y las mechas, ya sea hacia arriba o hacia abajo, es esa pequeña línea delgada que surge. Entonces, todo el cuerpo de la mecha para mí es considerada, bueno, en realidad no para mí, mejor dicho, para esta estrategia, es considerada como un punto en donde podemos, es considerada como un punto en donde nosotros podemos utilizar como un punto de intersección válido. No es válido cortar las velas por la mitad o cortar cierta parte en las velas. Yo tengo que intentar unir la mayor cantidad de puntos para soporte o resistencia, siempre y cuando no vaya a cortar las velas en algún punto importante o que cortarlas por el medio, ¿cierto? Hola, Las mechas, ¿sí? ¿por qué es Sí, importante no cortar las velas? ¿O sí, cuál es la disculpa. razón de fondo? ¿Cuál es la Ah, razón ya. de fondo para no? Perfecto. En realidad, la explicación en realidad por qué es que no se cortan las mechas es porque en las velas es muy importante la apertura y el cierre, ¿cierto? Entonces, muchas veces para la confirmación se utilizan los cierres por encima o por debajo de nuestros niveles de confirmación, sobre todo en el gráfico de 4 horas hacia arriba, ¿cierto? Entonces, en realidad, esto es considerado como la verdadera acción del precio. Las mechas
son consideradas como volatilidad y oscilación en el rango que estábamos operando, pero no se utiliza para como confirmación. Por eso no sé si muchas veces quizá, o bueno, algunas veces me puedes haber escuchado mencionar, por ejemplo, decir, vamos a esperar el cierre de velas de 4 horas, si es por encima o debajo del soporte. No sé si me has escuchado alguna vez mencionar esa técnica. Eh, no, pero suena lógico, creo. Ok, sí. Por ejemplo, si tenemos un patrón de doble fondo, ¿no? Y estamos rompiendo por encima de un patrón de doble fondo, para saber que ese no es un falso quiebra alcista, necesitamos que el mercado, mejor dicho, que el SP500, por poner un ejemplo, pueda cerrar la vela de 4 horas por encima del patrón de doble fondo, ¿cierto? Si tenemos un inicial quiebra alcista y luego termina siendo una trampa, vamos a tener que la vela de 4 horas no logró cerrar por encima. Entonces, como confirmación, muchas veces se utiliza el cierre de 4 horas, quizá el cierre del día, para swing trade el cierre del día, el cierre de una semana, ¿cierto? En day trade es el cierre de 4 horas o el cierre del día. Entonces, bajo ese concepto de esperar los cierres, es que en realidad para conclusiones, al momento de hacer análisis técnico, lo importante en realidad es el cuerpo de la vela. También podemos utilizar el vértice de la vela si esto nos va a permitir tener mayores puntos de intersección válido, pero todo lo que vendría a ser la mecha, perdóneme, todo lo que vendría a ser la mecha es considerado una zona válida. Entonces vamos a intentar el primer soporte con Microsoft, perdónenme, con Meta, y vamos a empezar aquí. Voy a empezar con mi línea extendida en el punto más bajo y el primer punto que tendría sería aquí. Entonces es importante primero empezar con los dos más obvios y luego intentar optimizarlo más, volverlo más preciso. Este punto aún no lo puedo coger, lamentablemente. Solo tengo estos dos válidos. 2 me parece poco, por lo tanto voy a hacer un zoom in y voy a ver hasta dónde más lo puedo llevar. Ok, voy a hacer zoom in acá. Digamos que yo quisiera ya no utilizar este, sino este de aquí. Aquí tengo 3 puntos válidos ahora, porque si bien aquí estoy cortando la mecha, solo estoy cortando la mecha. Entonces, en realidad, todo eso cuenta como una intersección. Yo lo que quiero es coger la mayor cantidad de soporte o resistencia, la mayor cantidad de intersecciones. Aquí ya tengo 3. A ver, si cojo este anterior ya tengo 4. Vamos a ver si lo puedo forzar hasta aquí. Quizá, a ver, veamos. No. En este caso, esto es lo máximo que podría llevar esta línea de soporte, porque ya estaría cogiendo el vértice de esta vela. Si yo quisiera coger este soporte aquí, tendría que subir acá, ya estaría cortando esto, ya estaría cortando esta vela aquí. Por lo tanto, esta línea en realidad no es válida, porque aquí habría sido invalidada. Por lo tanto, para este gráfico, este soporte pareciera ser el soporte inicial, el soporte macro con el que voy a trabajar. Adicional, puedo ver que puede haber una línea más. Ok, ahora vamos a ver posibles resistencias. Voy a comenzar con este punto. Parece que aquí tengo una validación 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí lamentablemente no se pudo validar. Aquí podrán estar diciéndome, pero ahí no está invalidado. Sí, correcto. Ya está, no diría invalidado, porque miren, resistencia, resistencia, quebramos por encima, lo hemos puesto como soporte, ¿no?
de nuevo soporte, de nuevo soporte, de nuevo soporte. Entonces, la línea es válida, pero pareciera ser una línea de resistencia, pues que ahora se ha convertido en soporte. A ver, vamos a salir al gráfico de un día y vamos a verlo con otra perspectiva. Siempre es muy importante ir de nuestro gráfico de 4 horas a nuestro gráfico de un día y seguir viendo que si parece alcista o no. Ok, en el gráfico de un día no se ve tan preciso como en el gráfico de 4 horas y tenemos que encontrar un patrón más. Este pareciera ser un poco el patrón macro, pero ahorita no me sirve de mucho, más allá de que pareciera que estamos teniendo un quiebre por aquí. Por lo tanto, vamos a ver si trabajando toda esta zona ya he llegado a este patrón, ¿cierto? Entonces yo necesito en verdad algo más ajustado al día de hoy. Miren dónde están mis soportes. No tengo nada en el medio. Entonces, en realidad vamos a tener que encontrar un patrón adicional. A ver, vamos a ver si quizá comenzando en este soporte, ok, me da... tampoco es mi favorito, para ser sinceros. Pero este sí puede ser. Pareciera que esta línea de resistencia sí es un poco más válida. Entonces, en realidad el patrón azul yo lo voy a borrar ahorita. Lo voy a borrar porque es un patrón que está muy atrasado. Vamos a utilizar este nuevo patrón que acabamos de encontrar. Ambos son válidos, pero este es más importante de cara a esta semana. Estoy más cerca de los niveles. Vamos a utilizar este como patrón principal. Vamos a ver si se puede optimizar más. No, por ahí no. Ok. Este sería el primer soporte y este sería la resistencia. Hasta ahí pareciera que tengo un gráfico un poco más optimizado. Ahora le podemos añadir un poco de soporte y un poco de resistencia horizontal bajo otra perspectiva. Ahorita van a verlo. Ok, primero déjenme borrar esto. Entonces, esa línea de resistencia es válida porque luego de la caída que hubo hasta aquí, tuvimos primer rechazo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Hay 6 validaciones en esta línea de resistencia que se ubica en 613. Para el soporte tengo 1, 2, 3 validaciones. Me gustaría tener una validación adicional, pero ese es el soporte perpendicular más obvio que puedo encontrar hasta el momento. Ahora, aquí hubo una cierta resistencia, ¿cierto? De manera horizontal. Permítame un segundito. Entonces puedo añadirle una resistencia adicional horizontal cerca aquí. Y otro soporte adicional que puedo añadir se encontraría aquí. Miren, esto era resistencia muy cerca, aquí resistencia, rompimos por encima de la resistencia, ahora se ha vuelto soporte, 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 soporte. 1, 2, 3, 4, 5 validaciones en esta línea. Por lo tanto, esto me da 2 patrones. A ver, a mí personalmente me gusta darle distintos colores a los patrones porque me permite saber que son distintos patrones. Tengo el patrón azul y tengo el patrón blanco. Ambos vienen de distintas perspectivas. Uno es horizontal, uno es perpendicular. A mí personalmente me gusta ese balance, ¿no? Uno perpendicular, ascendente o descendente, el otro horizontal, y les doy distintos colores y entre ambos es que saco mis conclusiones de trading. Entonces, este sería el gráfico en 4 horas y ahora yo pasaría a delimitar la estrategia, ¿cierto?
este es mi soporte y esta es mi resistencia más próximo. Un quiebre por encima o por debajo de cualquiera de los niveles previamente mencionados me llevarían a la siguiente resistencia o al siguiente soporte. Entonces, si yo logro romper por encima de, un segundito, si yo logro romper por encima de 602, podría tener más momento alcista hacia 620, 615, 620. Esta sería mi zona de compra. Ahora, por otro lado, inicialmente un quiebre por debajo de 582 me llevaría a mi soporte azul, pero como estamos más cerca de esta resistencia que de este soporte, a mí personalmente me parece que este sería el nivel de confirmación. Mientras nos encontremos por debajo de 602, podríamos volver a regresar a 580 y poner a prueba ese soporte. Por lo tanto, aquí, este sería mi gráfico de meta actualizado al día de hoy. Tendríamos este patrón. Algunos me podrán decir, ojo, aquí hay un posible doble techo, mira. Primer techo, el neckline, aquí segundo rechazo. Sí, ahí podría haber un doble techo. Tendríamos que romper por debajo de 580 para confirmarlo. Déjenme consultar si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Por favor, con total confianza. Damos unos minutos para formular cualquier